NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Washington, D.C. con Claudio Grossman. Él es el presidente del Comité para la Tortura de las Naciones Unidas. Señor Grossman, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en NTN24. Bien, ¿cómo está usted? Bueno, comenzar preguntándole, ya lo veíamos, ayer moría un joven de 14 años a mano de la policía bolivariana. En los últimos días se ha puesto preso a Ledesma, el alcalde de Caracas. Se está señalando ya a María Corina Machado, hay amenazas desde el régimen de Maduro de que podría pasar lo mismo. Y se hablaba de una carta en blanco para la represión de las manifestaciones, aunque Maduro sale a decir que no, pero se ha comprobado que en la Gaceta Oficial hace un mes se publicaba esa orden. ¿Es esto un cheque en blanco para lo que está pasando en Venezuela? Mire, esta situación en Venezuela crea profunda inquietud en la comunidad internacional y en el mundo de los derechos humanos. El Comité contra la Tortura que yo presido dio una serie de recomendaciones en su último informe en noviembre relativo a medidas que tenía que tomar el gobierno. Estas medidas son obvias y son parte de lo que es la tradición de derechos humanos. Presunción de inocencia, que haya procesos judiciales independientes, cosas que son parte del acervo jurídico de una región que ha conocido violaciones de derechos humanos. Y desgraciadamente los eventos que ocurrieron con la detención del alcalde de la capital de Venezuela, lo que ha pasado con el López, han creado una gran inquietud y además gran preocupación por la suerte de ellos. Siempre si alguien va a detener a una persona, tiene que ser con orden judicial, se tiene que saber dónde están puestos. Los civiles no tienen que estar en instalaciones militares. Entonces, lo que vemos en este caso es lamentablemente un deterioro y una violación de las normas de derechos humanos libremente aceptadas, incluso por Venezuela. Y eso no es un camino que vaya a conducir a la paz. La trágica experiencia que tenemos en la región muestra que son justamente lo que hay que acentuar es el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y que nadie esté sobre la ley para garantizar el orden y la paz. Pero hay una aprobación del uso de armas para controlar las protestas en Venezuela y apareció en Gaceta Pública. Así Nicolás Maduro diga ayer que está en desacuerdo y que esto es inconstitucional, una represión a una manifestación. ¿Qué opinión le merece? Mire, hay siempre derecho en los países a que los gobiernos defiendan el orden establecido. Pero hay reglas fundamentales en esto. Por ejemplo, el uso desproporcionado de la fuerza para controlar manifestaciones sociales no es una manera legítima de mantener el orden en un país. Y tiene resultados trágicos. Justamente lo que habría que haber pensado es cómo desarrollar mecanismos de control que utilicen menos las armas de fuego. Eso conduce a mayor polarización, a la muerte y a las heridas de individuos, y eso de nuevo, no es una cosa que sea aceptable. Así que es muy importante continuar insistiendo que ese tipo de actitudes, como establecer un cheque en blanco en el sentido de la utilización de la fuerza militar para reprimir manifestaciones civiles, es una violación de las normas internacionales. Reitero, hay un derecho de los gobiernos de defender el orden social, pero esto tiene que hacerse dentro de marcos internacionales que respetan el derecho a disentir y que minimizan la capacidad de muertos y heridos. Tenemos a un Leopoldo López encerrado en Ramo Verde, está también desde hace unos días el alcalde de Caracas, Ledesma, pero 33, tengo aquí la cifra exacta, 33 de los 77 legisladores opositores tienen un proceso en su contra. Maduro se ampara siempre en que hay un complot en su contra para bajarlo del poder. Preguntarle si se está escudando en esta teoría, porque nunca ha presentado pruebas Nicolás Maduro, para que los organismos internacionales no puedan interferir en Venezuela. Mire, hay aquí lo que ha planteado el gobierno actual de Venezuela, de que había
una conspiración de magnicidio, golpes militares, etcétera, etcétera. La credibilidad es muy importante frente a ese tipo de acusaciones, para que no haya sospecha de que son con el objeto de manipular políticamente a la opinión pública, porque en muchas ocasiones esa ha sido la situación, que haya investigaciones independientes, de jueces independientes y calificados, y con respeto a todas las garantías de debido proceso de quienes se han imputado. Y lo que hemos visto aquí es recluir gente en tribunales militares, detenciones sin órdenes judiciales, una estructura además judicial que no garantiza su independencia, problemas de acceso de la familia y abogados. No da gran credibilidad a estas supuestas imputaciones. Ya el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, por ejemplo, estableció que eran ilegales en función de no haberse cumplido con las normas lo que había pasado con López, por ejemplo. ¿Y el Comité de Tortura de la ONU va a emitir también una resolución en favor de la libertad del alcalde Ledesma? Mire, estamos ahora entrando en el terreno político. Yo, como presidente del comité, he planteado las obligaciones jurídicas. Desde el punto de vista político, los órganos que tienen como función una vez que se han cometido violaciones a los derechos, adoptar las medidas, son en el caso del hemisferio, la Organización de Estados Americanos, que puede decidir invocar la Carta Democrática, por ejemplo. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también la Asamblea General, que puede adoptar resoluciones. Esta es digamos así, hay distintos mecanismos de acción que son considerados por los órganos políticos para tomar decisiones. En general, los órganos jurídicos han manifestado su crítica a que en numerosas ocasiones los órganos políticos no ejercen su función de ser una garantía colectiva del cumplimiento con las normas de derecho. Pero su pregunta es muy válida y sin duda tanto el secretario general de la OEA como las Naciones Unidas debieran responder a ellas. ¿Esto es vinculante para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ustedes han emitido? Yo le planteé, estas son obligaciones jurídicas y los órganos políticos tienen la posibilidad o el deber de actuar en función de los temas que han sido planteados de violación de derechos humanos. Pues muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo con nosotros por haber estado estos minutos aquí en el informativo de NTN 24. Muy buenas tardes.